muy próximos a las elecciones y bueno, en un momento de reflexión, en un momento de poder determinar cuáles son las posturas, cuáles son prácticamente las cosas que están proponiendo, las propuestas de los distintos partidos políticos. Y bueno, tuvimos el agrado de recibir en nuestros estudios, fueron invitados y aceptaron gentilmente acercarse hasta aquí, hasta el piso de la 94.1, representantes del Frente Renovador, así que les agradezco mucho que estén presentes. Bienvenidos a Mateo Rossi y Roberto Centeno. Bueno, primero gracias por venir, buenos días, a ver si tengo micrófono para los dos. Buenos días, ¿cómo estás, Pedro? Buen día. Disculpen, esto es muy informal. Esto es muy informal, se llama Mega Mañanas Informales el programa, así que así se nota, ¿no? Que se note. Por lo menos yo me siento mucho más cómodo así. Bueno, que se note. Para las cámaras, por ahí que están, hay mate por medio, sí, va a ser todo muy caramelos. Los atendimos como pudimos. Un buen catering. Con lo que teníamos. Bueno, Roberto, perdóname, pero eso de las lagunas mentales es muy común en el que está hablando Pedro, en este momento, favor, me disculpo. Por favor. Bueno, como para empezar, sabemos que estuvieron en otros medios, ya con las propuestas y demás. Para empezar, cuéntenos un poquito cómo va esto de las campañas, mucha actividad, han estado en diferentes lugares, cómo los recibe la gente. Bueno, en principio agradecerte a vos el espacio cedido y la posibilidad de llegar a los oyentes de la radio. A nosotros esta campaña, como todas las anteriores, nos encuentra de la misma manera, trabajando con las convicciones intactas, con mucha firmeza y con muchísimo esfuerzo de cara al próximo domingo 22 de octubre. La verdad que las elecciones primarias dejaron una integración de lista que afortunadamente se pudo llevar a la práctica de manera muy natural, en la que nos encontramos trabajando codo a codo junto a Maximiliano Quintana, que ocupa el tercer lugar de nuestra lista de candidatos a concejales, y su hermoso grupo de gente. Esto para nosotros es importante porque de eso se trata la participación política, de aceptar el resultado de una elección primaria y luego integrar la lista y trabajar, en definitiva, para un mismo proyecto político que hoy es el Frente Un País. Así que, redoblando los esfuerzos, somos conscientes de que vamos a volver a ser víctimas de una polarización hábilmente instalada tanto por el oficialismo de Mauricio Macri como por el pasado de Cristina Fernández, pero sin perjuicio de ello, tratando de llevar la propuesta de Sergio Massa y Margarita Stolbizer a nivel provincial y la de Federico Vergés, Beatriz de la UZ y Maximiliano Quintana a nivel local, a la mayor cantidad de hogares de pehuajenses posibles, como así también de los vecinos que integran y forman parte de las localidades del partido. Bueno, hablaste con las convicciones intactas, dijiste, ¿no? Y hablaste de la polarización que sí se ve marcadamente, y creo que de alguna forma también podría o no beneficiar al Frente Renovador el hecho que por ahí se haya polarizado tanto la situación, y quizás con otro tenor ustedes han marcado un rumbo mucho más neutral y más para el lado de la gente. Esto de alguna forma los puede beneficiar, es una opinión. Y con respecto a las convicciones, ¿me podrías marcar cuáles son esas convicciones que están intactas? Con mucho gusto. Las convicciones de militar en política, valga la redundancia, por convicción y no por conveniencia, detrás de un proyecto a largo plazo y no detrás de un cargo, con las convicciones de referenciarme con un líder como Sergio Massa, que forma parte de la clase media, de la clase trabajadora de la sociedad argentina, que es hijo de inmigrantes, que tiene sensibilidad social, que en el 2013 se le paró de mano a la presidenta y frenó su reelección indefinida, que es coherente con su lineamiento de construcción, que tiene el mejor equipo técnico que puede ofrecérsele al electorado en la actualidad, que representa, como dije hoy, el interés del común, del vecino que todas las mañanas se levanta a trabajar y que trata de afrontar este gobierno neoliberal y de políticas de ajuste que impactan directamente sobre su economía familiar, sobre su remuneración, sobre su salario. Y eso es lo que a uno le hace tener las convicciones intactas. Y el fiel convencimiento de que uno debe militar y debe formar parte de un espacio, no solo cuando el referente nacional tracciona favorablemente, sino también cuando, como por ejemplo hoy, tenemos esta coyuntura que somos conscientes de que nos deja fuera de la discusión, pero que nos deja
muy fortalecidos, con muchas ganas de construir algo nuevo, que como bien decíamos hoy en otro medio, si me preguntás qué, no te sabría describir, pero sí estoy convencido de que viene, de que a lo mejor tiene que ver con una construcción mucho más amplia aún, mucho más diversa, con generaciones políticas nuevas y en donde bajo ningún punto de vista va a haber características que se asemejen a las del presente del ajuste y de la insensibilidad social, como así tampoco van a integrar las filas dirigentes del pasado. ¿Podrías decir de que se ha aprendido de esto de los extremos y están buscando ese punto medio que por ahí la gente necesita? ¿O a qué te referís? Cuando sí, no sé, digo cualquiera de los dos que me... Porque estábamos hablando del ajuste extremo y bueno, tenemos dos extremos, ¿no? Se habla, hay muchas denuncias, indagatorias y hay gente presa, o sea, detenida por todo esto que tiene que ver con la obra pública, la carterización de la obra pública, el desvío de fondos, defraudación, y bueno, todo este tipo de cosas que están sonando, pero por otro lado también escuchamos a la gente, ¿no? Sufriendo cada vez que tienen que ir a pagar el gas, cada vez que tienen que ir a pagar la luz, los jubilados con los recortes en el PAMI, la educación con los recortes en las escuelas y se nota a nivel edilicio y en los comedores y demás. O sea, ¿sentís como que esto lo están capitalizando y entonces podrían volcarlo de alguna manera a una forma de gobierno diferente? La política es un camino que permanentemente te va dejando enseñanzas y aprendizajes. Personalmente creo que, y lo manifesté hace un rato y también la semana pasada, a lo mejor si hay un oyente que me escuchó en ambas oportunidades y lo vuelvo a decir ahora, pareciese como trillado el concepto. Digo, los seres humanos no somos eternos y sabemos muy bien que algún día terminamos. ¿Qué nivel de soberbia sería pensar que un proyecto político lo es? Entonces, cuando yo me refiero a que estamos construyendo una alternativa de cara al futuro, tiene que ver con esto. Nadie puede desconocer las transformaciones y los derechos que se han conquistado en algún momento del kirchnerismo, fundamentalmente a lo mejor en el primer gobierno de Néstor Kirchner, pero tampoco podemos desconocer todo esto que acabas de enunciar vos, sin generalizar la innumerable cantidad de funcionarios de primera línea que hoy visitan Comodoro Pi, la cantidad de gente que se encuentra privada de su libertad por, en principio, haber cometido hechos de corrupción. Nos parece que retroceder y volver al pasado sería involucionar como sociedad. Y tampoco podemos seguir viviendo de eslogans de campaña o de promesas como "si se puede", ¿cómo vamos a unir a los argentinos?, ¿cómo pobreza cero?, porque van a cumplirse casi 2 años, 24 meses de que Mauricio Macri es presidente de todos los argentinos. Y no hemos visto ni siquiera una leve mejoría en la clase social más vulnerable, en la clase media baja, en los trabajadores. Hemos visto la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas que solo tienden a concentrar aún más la riqueza en unos pocos. Hemos visto un gobierno de ensayo y error, y si erro y se dan cuenta retrocedo y pido disculpas. Supuestamente tenían el mejor equipo de los últimos 50 años. Yo creo que muy hábilmente, como hoy dijo Roberto, el macrismo capitaliza ese pasado corrupto del gobierno anterior y las sospechas de corrupción en la posibilidad de seguir dándoles una oportunidad. Y contra esto la gente se olvidó del tarifazo, se olvidó de los Panama Papers, se olvidó de un montón de irregularidades que no creo que se haya olvidado. Sí, porque la gente, con el temor y el miedo de que si no gana Cambiemos, vuelve Cristina, entiende de que el voto es funcional en contra de. Es decir, el concepto sería: nosotros somos el presente de los buenos modos, ¿sí?, de la gente que tiene mejores modales, que habla mejor. No, usted no lo va a ver reflejado todavía en su bolsillo ni en su diario vivir, pero mire que si nosotros no seguimos, vuelve el cuco, vuelve el pasado, vuelve el demonio de Cristina. Y en el medio nos hemos neutralizado nosotros, pero no por falta de propuesta, ni de liderazgo, ni mucho menos. Es una gran estrategia de campaña que le es funcional a ambos sectores de poder. Entonces, para que quede claro, Pedro,
el domingo que viene, perdón, el otro, no se vota ni el presidente, ni el gobernador, ni el intendente. Se votan concejales, consejeros escolares, diputados y senadores. Es decir, el lunes 23 de octubre, cuando la mayoría de la gente se levante a la mañana, el presidente va a seguir siendo Mauricio Macri, la gobernadora va a seguir siendo María Eugenia Vidal y el intendente de nuestra comunidad va a seguir siendo Zurro. Y Cristina va a ser senadora el 10 de diciembre y el mundo no se termina. Entonces, ese miedo no debe ser tal al punto de paralizar al elector. Yo te soy sincero, camino a la ciudad de Pehuajó junto a Federico Vergues, Beatriz de la Uz, Maximiliano Quintana, Roberto Centeno y un montón de compañeros y compañeras, y la gente nos dice, ¿cómo me gusta Sergio? Pero lo voy a votar a Macri para que no vuelva a Cristina. Aparte está como que ya no se habla tampoco del corte de boleta, ¿viste? Como que... Se nacionalizó la elección. ¿Viste? Como que decir, bueno, no, la sábana hoy es o una cosa o la otra, pero digamos, convengamos en que es muy, ¿cómo diría? La gente puede cortar, se puede elegir, bueno, quiero a Massa, pero quiero acá otro tipo de concejal, o acá lo quiero a Castiglia, pero en La Nación la quiero a, qué sé yo, a Cristina. Lo puede hacer eso. Convengamos que eso es posible. Sí, y como decías vos, no se eligen los gobernantes, se eligen senadores, se eligen concejales. A nivel Pehuajó, y esto va para Roberto por ahí también, que me gustaría que pudiera hablar ante el micrófono. ¿Cuál sería el beneficio de tener concejales del Frente Renovador, ¿no?, en el Honorable Consejo? Y a mí me parece que la lectura, y es lo que muchas veces uno intenta transmitirle a la gente, tiene que ser de la lectura de la democracia. Una democracia es el gobierno de todos, no de unos pocos. Y te voy a dar un ejemplo. Desde hace años el oficialismo, es decir, el gobierno actual, estamos hablando a nivel local, viene conduciendo el municipio y el Consejo Deliberante, porque tiene una mayoría de concejales del oficialismo. Y si bien esto es un mérito del oficialismo por haber sacado mayor cantidad de votos, termina muchas veces perjudicando a muchos de los pehuajenses. Ejemplo, yo presento un proyecto en el Consejo Deliberante como partido opositor pidiendo que investiguen la compra de un bien determinado porque me parece que hay irregularidades, y el oficialismo, como tiene la mayoría, me dice no, eso no se puede investigar. No, el dictamen lo archivamos o lo pasamos a una comisión, lo dilatamos porque tenemos la mayoría, porque tenemos el poder. Y este es el planteo más simple que te puedo dar para que la gente entienda que el Consejo Deliberante tiene que ser plural, tiene que ser heterogéneo, tiene que haber composición de las distintas fuerzas políticas, y si lo querés llamar de otra manera, tiene que estar compuesto por digamos, los representantes de quienes piensan diferente en la comunidad. No todos pensamos iguales, y tenemos que estar representados porque tenemos derecho a estar representados. Y de esta manera el beneficio es muy grande. ¿Por qué? Porque en el Consejo Deliberante digamos, se decide muchas veces el futuro del dinero del pehuajense. Se decide el futuro de un proyecto que puede traer un beneficio o no al pehuajense. Entonces, el Consejo Deliberante también sirve como contralor, como fiscalizador, como administrador, si querés. Y esto hace más transparentes las gestiones. Y no hay que tenerle miedo a un Consejo Deliberante donde yo, intendente, no tengo el poder. ¿Por qué no le tengo que tener miedo? Porque si hago las cosas bien, si hago las cosas por derecha, si tengo gestos de madurez política con la oposición y tengo la capacidad de convocar al resto de las fuerzas políticas para poder conducir el municipio, entonces no tengo que tener miedo de perder la mayoría o de no tener la mayoría en el Consejo Deliberante. Bueno, ¿por qué? Pues si no, esto es una escribanía donde yo con una firma, con un decreto, hago lo que quiero. Pero es de público conocimiento por ahí ciertas declaraciones que se han escuchado por parte de un funcionario, donde dice que para poder seguir creciendo Pehuajó,
necesita mayoría en el Consejo. No, esto es una mentira, es una falacia absoluta, porque para poder seguir creciendo, por ejemplo, a lo mejor proyectos del Frente Renovador que han quedado encajonados, podrían haber, digamos, haber aportado cosas nuevas e importantes para la comunidad. Si a lo mejor todos juntos hubiéramos hinchado por el tema del agua, hoy tendríamos agua potable, por ejemplo. ¿De qué te sirvió la mayoría? Entonces, no creo que sea tan así. A mí me parece que es un mensaje que se apoya en la enorme cantidad de obras que se han hecho, que por supuesto nosotros la reconocemos, porque nosotros nos venimos a destruir. Bueno, creo que lo mencionó Mateo. No sí. Se desconoce los avances, los logros. Venimos a aportar, pero queremos ser escuchados también. Entonces, esto me parece que es una falacia, o sea, intenta confundir. No necesitas, si sos hábil políticamente, si sos honesto políticamente, si sos sincero políticamente, no le tenés que tener miedo. Yo no le tendría miedo. Ahora, si yo necesito la mayoría para gobernar como yo quiero, o por decreto con un lapicerazo, y bueno, entonces esto que suena tan lindo, ¿no? Porque, digamos, ilógico lo que me estás diciendo, ¿se ve realmente reflejado, por ejemplo, las decisiones que han tomado, digamos, en senadores o en diputados, los referentes y representantes del Frente Renovador, no, muchas veces, poniendo, por ejemplo, freno a medidas o a proyectos que perjudicaban a la gente y otros por ahí que sí las podían beneficiar? O sea, ¿se ve reflejado en el voto o a veces es como que hay una cosa que parece que no se pudiera manejar y terminan siendo servir al sistema, servir al gobierno de turno, votando lo que le convienen a algunas multinacionales? Te lo pregunto sinceramente, creo que es una pregunta que mucha gente se hace. Cuando las papas queman, realmente se pone en banca, o sea, o por ahí porque han sido funcionales, porque se habla no solo, del Frente Renovador, hablamos del kirchnerismo también, o sea, decir, bueno, sí, ¿terminamos siendo funcionales o realmente...? Cuando vos tenés la mayoría, como la ha tenido el kirchnerismo, hasta hace poco la sigue teniendo aún, vos podés votar cosas como no investigar o darle fueros a un tipo como Debido, que se ha demostrado ser el más corrupto de la historia. Entonces ahí estamos en problema. Esto es lo que la mayoría ha logrado. Eso creo que fue un tema de debate muy grande, el tema de la ética, ¿no? Y si puede ser o no funcionario, si debe tener o no fueros, partiendo desde que el presidente está cuestionado con sus Panama Papers, por ejemplo. Entonces decir, bueno, si le vamos a quitar fuero, tenemos que ir para arriba también, no solo para abajo. O si gustamos siempre para abajo. Esto tiene que ser parejo. Esto lo planteó Sergio Massa con el Frente Renovador. Muchas veces estas cosas no se ¿Quedará alguno? Sergio Massa plantea perder los fueros. Sergio Massa plantea a no gobiernos eternos, es decir, una reelección por única vez. El Frente Renovador plantea cosas que son palpables y que pueden aportar muchas cosas a la comunidad. Una de estas, bueno, pues sacaste el tema de los fueros, el tema de algunas dietas que tienen funcionarios, legisladores, porque yo creo que es el legislador, digamos, diputados, senadores nacionales, provinciales, quien tiene que dar el ejemplo y tienen que ser los más claros a la hora. Estamos de acuerdo en eso. A ver, partamos de esto. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso hay países donde eso se toma muy en serio, la persona, la impecable trayectoria que tenga como persona, ¿no? En la comunidad, ¿no es cierto?, en la tarea que realiza como profesional y demás. Es decir, es muy importante la honestidad, la transparencia, bueno, todo lo que sabemos de una persona de bien. Ahora, si vamos a ajustar, si vamos a decir o reclamar, por ejemplo, en el caso de Debido o de cualquier otro, ¿no?, que no tenga denuncias penales, por ejemplo, que es el caso que estamos hablando. Sí, yo lo que estoy diciendo es que hay denuncias, pero sobre todo prácticamente diputados y senadores, el que ha estado en el ambiente de la política sabe que es víctima de denuncias permanentemente. O sea, seguro, pero esto no creo que zafe nadie de eso, ¿no? Yo creo que esto nos lleva por ahí a una reflexión o una charla diferente un poco más a otro después nivel, de la condena, ¿no? Digamos. Ustedes son abogados, vos sos abogado y sabés, una cosa es la denuncia, la imputación de delito, y otra es la condena de una persona. Dice, bueno, ya que sacamos el tema Debido, ¿no? Una persona que está condenada, dice la justicia, dice, es culpable, corresponde tantos años de prisión, se ejecuta, se hace firme la pena, y a partir de ahí podemos decir es un delincuente. Pero últimamente es como que pareciera que todo se basa en la denuncia. Basta con que un gil de cuarta haga una denuncia de cualquier tipo o cualquier persona, y ya a partir de ahí esta persona
Sí, estigmatiza, corresponde, no puede ejercer ningún cargo público. ¿Es así realmente, Mateo? Perdóname la pregunta. Por ahí nos fuimos por las ramas. Sugiero, vamos a emprolijar un poco la nota, con respeto, porque estamos por ahí haciendo algunas afirmaciones que desde el punto de vista procesal o desde el punto de vista jurídico no son exactas. Yo considero que la generalización en cualquier orden de la vida no es positiva. Yo no puedo afirmar todos los políticos son corruptos, ni todos los médicos son corruptos, ni todos los verduleros son corruptos. Habrá políticos corruptos y habrá políticos dignos y honestos. Entonces, por un lado, el Poder Judicial debe, en todo caso, luego de un justo y debido proceso, investigar y concluir en alguna de estas causas con sentencia condenatoria o absolutoria. Creo que generalizar es un error. La política es fantástica, es hermosa como herramienta de transformación, y esto es lo que el oyente tiene que tener claro. Que dentro de ella existen algunos dirigentes que son corruptos, probablemente sí. Ese es el concepto. Partamos de ahí. Bueno, estamos de acuerdo. Creo que tenemos que ser prudentes y cuidadosos con esto. Entonces, si algún funcionario o exfuncionario cometió algún hecho de corrupción o alguna conducta estípica, antijurídica y culpable, lo que se denomina un delito, será la justicia o el Poder Judicial quien deba llegar a esa conclusión. Ahora, no estigmaticemos a toda la militancia y a todos los dirigentes porque podemos lastimar o herir alguna susceptibilidad. Entonces, sí, la palabra todo yo me dedico a la política, soy político y no soy corrupto. Y conozco funcionarios del kirchnerismo que tampoco son corruptos y que son honestos, y conozco funcionarios del macrismo que están sospechados de corrupción y otros que no, y conozco correligionarios que son excesivamente honestos y transparentes y algunos que no. Entonces, me parece que la cuestión es más simple. No todos los políticos son corruptos. La política es brillante y fabulosa. Algunos políticos pueden ser malos. Y la corrupción podríamos determinarla incluso a través del medio cuando la ley, o sea, la justicia determina. No, podríamos no. Deberíamos. ¿Está? O sea, esta es mi opinión como hombre de derecho, digo. Si no, cometemos errores. No, está bien. Podríamos y deberíamos. Deberíamos marcarlo. Creo que venimos aprendiendo, venimos evolucionando. Sobre todo este último tiempo creo que se ha dado un impulso a terminar. Falta mucho, tal vez, yo no quiero decir cuánto, podríamos decir un 10% a lo mejor se ha avanzado en terminar con esta cuestión de la corrupción y de los fueros y de que todos los políticos son corruptos. Bueno, es todo un tema. Posiblemente estemos avanzando, pero ¿sabes qué? Nos falta tiempo, nos falta aprender, nos falta madurar primero como país, como pueblo, porque esto existe también en comunidades, en poblaciones como la nuestra, donde todavía puedo escuchar la frase roba pero hace. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros como ciudadanos tenemos este concepto tan equivocado y tan retrógrado, troglodita, no sé cómo llamarlo, sí, sí, de alguna manera, cuando pensamos así, estamos permitiendo que pase. Cuando vos ves que ha pasado un gobierno que pocas veces hemos visto, mira que hemos visto corrupción, pero como la que ha pasado difícilmente la veamos, y aún así hay gente que está convencida o fanatizada que este es el camino, y yo creo que nos falta mucho avanzar, madurar, aprender, desarrollarnos. A lo mejor nos va a llevar 400 años más, hasta que finalmente algún día digamos, quienes hacen política puedan desarrollarla sin cobrar un mango, como pasa en países como Finlandia, como para dar un ejemplo, ¿no? Estamos muy lejos de eso, pero ¿sabes cuál es el problema? Es cultural, es un problema de aprendizaje, es un problema de ver que la política tiene que ser una herramienta al servicio de la gente y no una herramienta para beneficio propio. Tenemos casos más emblemáticos cercanos, el de nuestro amigo el sindicalista Medina, ¿no? Que utilizan esos espacios de poder para enriquecimiento propio. Volviendo al tema entonces de las elecciones y que se acercan y demás, y los concejales, nombramos los concejales del Frente Renovador, tenemos a De la UZ, a Castiglia y a Verges. No, los concejales de un país o del Frente Renovador. Los candidatos. Bien, perfecto. Los candidatos son Federico Verges en primer lugar, que es concejal actual y anhela su reelección. En segundo término y cumpliendo con la ley de paridad, Beatriz De la UZ. Y en tercer lugar, Maximiliano
Quintana. O sea, la única que no es concejal actualmente es... No, Beatriz de la UZ y sí. Maximiliano Quintana no son Quintana, concejales perfecto. en la actualidad. Vergés es el único. Exactamente. Está bien. Así que bueno... Y el Frente Renovador es... a su vez cuenta con 3 concejales más, que son Pablo Lanic en funciones, sí. Walter Castiglia y Santiago Zaratiegui. Perfecto, ahí está. Bueno, y como para ir cerrando la nota, no sé si quieren aportar algo más, no sé si quieren hablar un poquito de los proyectos que tienen para un futuro, los que ya están presentados y ver cómo evoluciona esto. Digamos por el tema de la gente que está ahí pendiente, averiguando qué es lo que tenemos para proponer. Nosotros, y para cerrar la nota, como dijiste vos, en Pehuajó, ¿por qué consideramos que el domingo 22 de agosto la gente nos tiene que acompañar? Primero porque en el curso de estos años el bloque de concejales del Frente Renovador ha tenido una labor parlamentaria muy intensa, se han presentado más de 200 proyectos de ley, o de ordenanza, mejor dicho, porque se han presentado con criterio, con sentido común, con responsabilidad, producto y como consecuencia de conversar con el vecino y con la vecina y de poder asimilar sus inquietudes para luego volcarlas a las posibles soluciones en un proyecto. A modo de ejemplo, este espacio político ha presentado el proyecto de la repartición de los fondos de la obra pública de manera proporcional con las localidades que integran el partido, no se ha aprobado, ¿sí? Hemos dado una pelea que ante la quietud, ante el silencio de la clase política decidimos judicializar, y esto tiene que ver con la sentencia favorable que obtuvimos tanto en primera instancia como en la Cámara Departamental de San Martín en segunda instancia respecto de ABSA. No lo hizo el intendente Zurro cuando Scioli era el gobernador. Ahí lo podría llegar a comprender porque había una pertenencia al mismo espacio político, pero nuestro intendente tampoco lo hizo cuando María Eugenia Vidal lo reemplazó a Scioli en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, siendo esta una problemática que excede a la del Ejecutivo Municipal. Tampoco lo hizo el único diputado provincial que hoy tenemos en Pehuajó. Creo que hubo una nota presentada. No. Lo hizo el Frente Renovador a través de un amparo colectivo. El amparo sí lo tuvimos conocimiento, fue una conferencia de prensa. Es muy fácil. Lo que hizo, digamos, el Ejecutivo fue mandar una nota solicitando. Sí, algo. pero es muy fácil hacerlo después de que hay una medida presentada y un proyecto presentado. Cuando vos vas atrás del problema es muy fácil. Pero cuando vos tenías todo el poder, como dice Mateo, cuando vos te comías la cancha, no lo hiciste. Entonces, esto es lo que nosotros reprochamos. Perdimos 12 años. Perdimos 12 años de una gestión que cuando hacía campaña política por primera vez, se había montado como dentro de la problemática del agua para hacer campaña. Esto es claro, pues yo además esto lo he escuchado yo, nadie me lo contó, lo he visto. Y sin embargo, me quedé esperando 12 años que se tomara algún tipo de medida. No se tomó. Entonces, que no nos engañen con una notita ahora. Porque con todo el poder y con un legislador, como dice él, y con el intendente, y con todo lo que se ha tenido en este tiempo, no se hizo absolutamente nada. Al contrario, creo que se hizo algún tendido de caño, se sacó una raíz de un árbol de adentro de un caño, brillante. Por estas razones creo que, y porque no debemos perder de vista que lo que se votan son los concejales, estamos hablando de la categoría local, ¿no? Y los consejeros escolares, es que nos deberían, con todo respeto, pido acompañar el próximo 22 de octubre para tener un consejo deliberante más plural, más heterogéneo, como hoy dijo Roberto, con mayor cantidad de voces que representen a cada uno de los vecinos y de alguna manera u otra terminar de una vez por todas por esta mayoría automática que perjudica la salud institucional de los pehuajenses cuando el proyecto que se intenta introducir, más allá de que represente o no un beneficio, si es de la oposición no debe prosperar. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más. Si no, agradecemos mucho su visita. Nada, agradecerte. También a los que están detrás de cámara, que sí, están... nos acompañan firme. Le vamos a hacer un agradecimiento expreso a Juan Carlos Tiscornia, que nos acompaña incondicionalmente, no solo en las notas periodísticas en los distintos medios de comunicación, sino también en nuestras recorridas barriales diarias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Mega Mañanas Informales.